Buenos días, vamos a dar inicio con esta reunión semanal que tenemos en el Reino de Dios Ministerios, en esta ocasión con la Asamblea 61, dando la bienvenida a quienes acá nos encontramos, pero también a las redes sociales, a este mensaje que, como acostumbramos todas las semanas, quedará publicado en el sonido y en el video en la plataforma SoundCloud a nombre del pastor Jorge Macías Benítez. Concretamente en YouTube, en ese canal, Pastor Jorge Macías Benítez, pero en el subcanal Reino de Dios Ministerios, en la plataforma del blog reinodedios.blogspot.mx, pero también en Google+, Facebook, Twitter, en todas las redes sociales, dejando bienvenidos a todos los que leen y escuchan. Les damos la bienvenida y una amorosa invitación a que escuchen el mensaje, que en esta ocasión se llama Visión de Dios, un nuevo tiempo de restablecimiento. Repito, visión de Dios, un nuevo tiempo de restablecimiento en esta Asamblea 61 y que sigue siendo parte de la serie Restableciendo el Reino de Dios. Y para ello, para empezar o antes de empezar, una breve oración de parte del Señor. Padre mío, te entregamos, Señor, este tiempo que vamos a pasar, Padre, una ministración, Señor, que tú me has pedido incluir dentro de la serie, Señor. No estaba discernido que esto fuera así, Señor, pero tú has dado una instrucción específica, Señor, y en obediencia, Señor, Padre mío, la compartimos y te la entregamos para que todo lo que salga de la boca de este que habla, Señor, sea ministración pura del reino y de tu gracia, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Ahora quisiera empezar con una porción de la escritura que está en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 5, que dice la palabra de Dios: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Palabra del Señor. Sin duda este es un mensaje de renuevo, de también restablecimiento, de fortalecimiento al respecto de algunas o de muchas de las promesas que Dios le ha hecho a tu vida, a ti que estás acá o cuando leas y escuches. Y no puedo dejar de observar que apenas el viernes el Señor ponía en mi corazón el incluir una alabanza en nuestro tiempo de alabanza y adoración, que fue la última que escuchamos, en la voz de un salmista de por allá de las latitudes sureñas, entiendo que es colombiano, Marcos Yaroide, que justo habla de esto, ¿no? Habla de, como estuve con Moisés, estaré contigo, y aunque haya juicio, yo te voy a levantar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a recordar. ¿Para qué es que te hablé? ¿Para qué es que te llamé? De tal manera que el Señor durante la semana completa y en una confirmación en nuestra reunión del discipulado el jueves, que por cierto invito a todos quienes nos oyen, Elena, que vengan los jueves a la casa. Ya pronto publicaremos un estudio concreto que estaremos empezando en el mes de octubre, abriendo la casa no solo de la gente de la congregación, sino incluso de otras congregaciones que tengan en su corazón o mueva el Señor su corazón a escuchar el mensaje y a ser ministrados por el Señor. El mensaje concreto que estaré publicando empezaremos en el mes de octubre, los jueves. Y como parte de esa reflexión, clamando al Señor, me hablaba de hacer un espacio en el cronos del reino de Dios, para continuar fluyendo en este río de la administración que nos ha venido trayendo el Señor. Y estos mensajes han sido para restablecer el reino de Dios sin duda, y ahora me está pidiendo que haga énfasis, pero me incluyó una palabra que además no me la dijo en español, me sorprendió. Es una palabra, yo como saben hablo el inglés, entiendo el inglés, me comunico en inglés, y con humildad algunos dirían que soy incluso bicultural, porque conozco y entiendo mucho la idiosincrasia y la manera de pensar del pueblo americano. Y hay una palabra, o hay palabras que yo creo firmemente, y por eso es que me gusta tanto el idioma de ellos, que luego tienen palabras que apuntan o que indican o que muestran con mucha claridad cosas que se quieren comunicar. Pero concretamente cuando hablo de la obra de Dios, hay una palabra que es audaz, que en inglés el vocablo es bold, B de bueno, O-L-D, bold, que habla concretamente de una particularidad en tu carácter, en tu manera de ser. Entonces me hizo énfasis
audaz. Es decir, que haga yo énfasis audaz para dirigirme juntos o dirigirnos juntos al Padre, para clamar en humildad por la expansión de esa visión. Pero también por la expansión de la voluntad para nosotros en este manto, en esta cobertura espiritual. Me ha hecho mucho énfasis que regresáramos y en algún momento incluso en alguna de las primeras versiones del mensaje incluía yo toda la redacción de aquella visión original. Y ayer en la noche el Señor me llevó a no mostrarlo directamente porque ustedes la pueden consultar en la página web reinodeDiosministerios.org, pero me llevó a hacer revisión puntual, a reflexionar, a profundizar, a orar en el fundamento y la manifestación de aquellos tefilim. Desde su reino y en su espíritu me dejaba sentir. Señales que renuevan, que edifican. Cuando hablamos de señales, típicamente los hijos e hijas de Dios que nos movemos en el espíritu, lo digo con toda humildad, que creemos en ese mover, estamos esperando manifestaciones en lo natural de bendiciones. Y cuando hablamos de bendiciones hablamos o esperamos siempre manifestaciones o expectativas, ¿cómo les diría yo? De caricia, ¿no? De algo que te abraza. Pero déjame decirte que a veces el Señor manda bendiciones no solo de caricia y de algo que te abraza, sino que te manda señales duras. Señales de corrección, como Padre amoroso que es, señales de exhortación, solo que no nos gustan o preferiríamos que fueran siempre caricias, ¿no? Pero en muchas ocasiones el Señor te deja ver señales que no te agradan, pero que definitivamente te restablecen hacia una verdad ampliada, nueva verdad le llamo yo, en tu vida y también en tu llamado, en tus ministerios. Una verdad que se expande en la voluntad de Dios, es decir, te ha venido hablando de una manera, te ha venido llevando de una manera y de repente te dice, no te conformes. Así como en Isaías 54, versículos 2 y 3 que dice, no seas escaso, ensancha tu tienda. También para quienes han sido ministrados por el poder y la unción y la verdad de Dios a través de estos mensajes o a través de ti que estás acá. O tú que has oído y que has compartido de lo que el Señor te ha ministrado por medio de estos mensajes que salen desde este mover, desde estos ministerios, por la boca de este que habla, Hijo de Dios. Pero siempre es en su gracia. Hay un propósito eterno en todo esto, y es siempre por su gracia. Y me llevó en este pensamiento, en esta reflexión, en este profundizar en él, al contexto, a pensar, a discernir cuál es el contexto de la iglesia hoy. A los hijos e hijas de Dios nos sucede que en el transcurrir del tiempo hacemos obvio lo que en realidad es increíble o sobrenatural. Lo que te estoy diciendo es que en ocasiones hay señales en lo natural que Dios te deja saber que son de Él, buenas o malas, es decir, de caricia o de exhortación, de regaño, diríamos los padres, de nalgadas espirituales, para tratar de ser muy pragmático en mis comentarios. Pero empezamos con el transcurrir del tiempo, a acostumbrarnos a esa manifestación y esa presencia de Dios. Es como ahora, ¿no? Los jóvenes, y por qué no decirlo también los adultos, estamos acostumbrados al uso de la tecnología, y lo que antes hacíamos por carta y luego por el teléfono, ahora lo hacemos vía las redes sociales, ¿no? Y la mensajería instantánea, que llega a cualquier parte del mundo en milésimas de segundo. Y olvidamos la parte importante de lo que significa el establecer un mensaje en donde cara a cara, que es como el Señor lo hace, hablemos. De tal manera que nos vamos acostumbrando cuando esto sucede a esa presencia de Dios. Es por eso que el Señor le dice, y aún le recuerda, y nos recuerda, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y no podemos perder contexto de en qué momento es que le dice eso, y se lo dice a Josué, por cierto. Porque Moisés había muerto y el que tenía comunicación y conexión con el Señor era Moisés,
Nadie más tenía esa comunicación con él. Muere Moisés y Josué, que es el que recibe el manto, le es traspasado ese manto. El propio Señor, en su tiempo de oración de Josué, le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esto es una verdad tremenda. Porque como estuvo con Moisés, ese estaré contigo te aplica a ti, te incluye a ti. No tenemos dependencia ni necesidad de depender de terceros para tener esa comunicación con Dios y que Dios nos hable. Y esa es una verdad descuidada del cristianismo. Porque la mayoría de los hijos e hijas de Dios, asumiendo que son hijos o hijas de Dios, buscan a un tercero para que este tercero sea que interceda por ellos delante del Padre, porque así nos han enseñado, y me incluyo en un tiempo, así me enseñaron a mí también. De tal manera que esta verdad descuidada del cristianismo debe ser restablecida, y la única manera que puede ser restablecida, el que esa relación es personal, ese como estuve con Moisés también estaré contigo, es solo por medio de oración, de tiempo de oración y de larga reflexión al respecto de lo que Dios te habla. Tenemos que discernir entonces de entre el universo de ideas y pensamientos que como seres humanos es natural que tengamos, ¿qué tenemos que desechar que no es más que ruido humano de lo que verdaderamente es el mensaje de Dios para tu vida? Porque Él te habla todo el tiempo. Tenemos que discernir qué es de Dios y qué soy yo, en dónde soy yo el que está hablando. ¿Cuándo es mi pensamiento de cuando realmente es el propósito y la voluntad de Dios que con amor te dice, o a veces exhortando te dice? Lo que pasa es que nos perdemos mucho del mensaje de Dios para nuestras vidas, pensando que siempre solo va a ser cariño, por decirlo de esta manera, y en términos humanos. Claro que Él nos ama, pero corregir también es amar, tal cual nos pasa a los padres en lo natural. Así que es natural que hagamos obvio lo que no nos gusta del mensaje de Dios. Tanto en el paraguas, en el logos, en toda su palabra, porque hay cosas que son fuertes, como en los remas que te deja saber, o en su relación personal cuando Él te corrige, cuando Él te redarguye por medio del Espíritu Santo. Entonces es cuando tendemos a hacer obvio lo sobrenatural, porque no nos gusta recibir eso. Y entonces tenemos que tomar la decisión de mantenernos firmemente en el centro de nuestra atención, en aquello que Dios quiere, aunque nos esté exhortando y no solo acariciando, por decirlo de esta manera. Hay una amorosa exhortación en esta profundización en el mensaje que el Señor me pidió. No debemos permitirnos dar el mismo tratamiento y tiempo a nuestros pensamientos humanos que al kairos, tiempo de Dios, no cronos, sino tiempo de Dios, kairos, y a la koinonía, léase a la comunión con Dios al respecto de sus promesas y verdades para nuestra vida. Porque es fácil que perdamos de vista que para que esas promesas y verdades lleguen y se cumplan, tenemos que ser cambiados. Y el cambiar implica ser corregidos también. Dice la palabra de Dios en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y esto dicho así parece súper simple, ¿no? Pero claramente te está diciendo, Dios no es como tú ni como yo, ni como nadie que podamos pensar. Dios no es como el hombre, como ningún hombre ni ninguna mujer. Por eso es que nunca mentirá ni nunca se arrepentirá. Si Él habla, habla verdad. Y además, si habla la verdad, la va a cumplir. Si tú recibiste una visión y una promesa, no tengas duda, Dios va a cumplir con esa bendición y esa promesa. Pero ahora, ¿qué tratamiento damos y le damos seguimiento a nuestro Creador, a nuestro Señor y Salvador? ¿Qué tanto permanecemos en comunicación y en comunión con Él? Para mí eso habla como un poco de disciplina. Y eso es algo que en mi caso, lo puedo decir con humildad, aplica muy bien. Quizá incluso, también tengo que reconocerlo, y esto solo Dios lo puede juzgar, como a mí con cualquiera de ustedes, sea hombre o mujer, sea hijo o hija de Dios.
Cuando Dios me habló de una visión y una voluntad y una promesa y todo lo que ustedes conocen y que pueden consultar en esa página en internet, a mí no se me ha quitado del centro de mi corazón y por lo tanto de mi alma también, en mi espíritu, que eso es algo que Dios quiere y que va a cumplir. No sé cuándo, no sé cómo, pero eso me ha llevado a tomar decisiones que incluso van por encima en ocasiones de mi vida personal. Es un precio que yo estoy pagando. Y créanme, si a tú que estás escuchando te ha pasado algo similar y te has sentido mal, que es natural que así suceda, lo único que te puedo decir, pero no dejes de hacer lo que Dios te dijo. Solo que ya pasó unos minutos atrás tienes que aprender de la mano de Dios a discernir cuando es tu pensamiento y cuando verdaderamente es voluntad de Dios. ¿De qué forma nos estamos comprometiendo con la visión y propósito entregados? Verdaderamente no hay nada ni nadie que pueda hacer que te distraigas de esa visión y ese propósito del cual Dios te habló y te entregó. Y es que tenemos que tener que el contexto de estos comentarios es esa visión y propósito del manto en la cobertura que Él te ha puesto. Porque vía ese manto y esa cobertura te ha dado una posición, una identidad de reino y un llamado ministerial. Lo que te estoy diciendo, lo que el Señor te está diciendo acá es, tú no puedes tener ni identidad ni posición y por lo tanto no recibirás llamado ministerial. Una cosa va con la otra. Tú no vas a tener un llamado ministerial si antes no tuviste primero posición y luego identidad de reino. Si eso no ha sido así, tú estás haciendo obra de hombre, no obra de Dios. Y déjame me explico. Puedes estar haciendo obra de Dios, pero en la visión de otra persona, no en la tuya, no en el llamado tuyo de parte del Señor. De eso estoy hablando acá. El Señor a nosotros nos entregó una visión fundamentada en 3 cosas. Y Dios quiere que la recibamos, que la activemos, que hagamos palabra viva, de esa promesa por medio de esa visión que le entregó. Y ahorita vamos a ir a esos 3 fundamentos. También quiere el Señor que lo sobrenatural de su reino se manifieste continuamente en tu vida. Déjame decirte algo. Y yo sé que para muchos que escuchen esto va a ser materia de crítica. Hace 2 meses aproximadamente, fue el día 15, sí, efectivamente van a ser 2 meses, tuve un choque muy fuerte. Estuve prácticamente mes y medio apenas el martes de la semana pasada, podemos decir, tomando el domingo como primer día de la semana, que es como debe ser para los hijos, hijas de Dios, para los cristianos. A lo cual el martes de la semana pasada me entregaron el coche luego de 6 semanas, casi 7. Tienes que saber que cuando choqué es que me quedé dormido. ¿Y sabes por qué me quedé dormido? Por estar sirviendo a Dios, llevaba casi 1 semana sin dormir. Entre oración, pensamientos, reflexión, preparar los estudios, los discipulados, el mensaje dominical. Habrás de saber que yo mismo edito los mensajes, sean en sonido o en video. Estaba agotado, me quedé dormido y choqué. Dios fue bueno porque hace que prácticamente el frente del coche quedó destrozado. A mí no me pasó, ni moretones, ni dolores, ni nada. Así que 7 semanas estuve, lo que es mucho tiempo. Yo sé que esto que estoy diciendo para muchos quizá va a sonar hasta un poco incómodo, pero yo tenía mucho tiempo de no andar en transporte público. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado mucha bendición en términos de mi ministerio paulino y por lo tanto de mi actividad empresarial. Y yo le preguntaba al Señor, y esto lo platiqué con alguien cercano a mí, y lo discerní como una oportunidad que Dios me estaba dando, en el sentido de recordar e ir nuevamente a sus básicos, por así decirlo, a sus fundamentos, aquellas cosas que Él me había venido hablando, no solamente de estos ministerios, sino incluso antes de que me diera esta visión. De tal manera que fue una señal para mí, fue una manifestación sobrenatural, en el sentido concreto de que aunque no fue una caricia precisamente, sí fue una exhortación, porque había cosas que yo tenía que cambiar y que sigo teniendo que cambiar algunas.
pude ver a lo largo de esas semanas a todo tipo de seres humanos, hijos de Dios algunos o hijas, y otros muy alejados de Dios o totalmente rechazándolo. Tuve 2 intentos de asalto, de los cuales me defendí solo verbalmente, aunque con la actitud y la autoridad que Dios me da. Tuve oportunidad de bendecir, tuve oportunidad de dar testimonio en cuanto a que veía a una mujer e inmediatamente, si yo tenía acento, me paraba y se lo cedía. Y yo vi cómo el simple hecho de que yo lo hiciera hizo que otros lo hicieran en el camión o en el lugar o en el transporte que yo estaba usando. Hay 3 preguntas que el Señor me pidió nos hiciéramos, los invitara a que nos hiciéramos en relación con sus diseños y fundamentos originales, aquellos que al menos nos entregó a nosotros, y son estas. ¿Estamos viviendo en obediencia? Y no quiero ser generalista, porque esta pregunta puede hacerse al menos en 2 contextos. Un contexto muy general, cuando hablo de la palabra de Dios, pero un contexto concreto respecto de la visión que Dios te dio, del llamado que Dios te dio. ¿Estás siendo obediente a esa visión? ¿Estás siendo obediente a ese llamado? ¿Estamos viviendo en santidad? Léase, si ya sé cuál es mi llamado, ya sé cuál es la visión de Dios y estoy siendo obediente, me estoy apartando verdaderamente, que ese es el sentido del vocablo santidad en el original en el hebreo, apartado para Dios. Entonces, apartado para esa visión, además de estar caminando en obediencia hacia esa visión y propósito. Y la tercera pregunta, ¿estás siendo leal? ¿Estás viviendo en lealtad a esa visión y propósito? Esto es, no te desvías ni a derecha ni a izquierda. Y eso está en la página web, muy, muy explicado, con mucho detalle. A mí me dijo Jorge, hijo, o como él me dice, él no me dice Jorge, hazte estas preguntas. ¿Estás viviendo en obediencia? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás viviendo en lealtad con respecto a mi llamado para ti? Esta pregunta es válida para cualquiera de nosotros. Son 3 preguntas, pero son 3 fundamentos. Son 3 tefilim de parte del Señor para tu vida. Y son 3 preguntas y 3 fundamentos, 3 tefilim que nos demandan un grado de compromiso de tal tamaño, de tal envergadura, que se deben de cumplir 2 declaraciones que vamos a ver en unos minutos de fe, que también están publicadas en esa página web, que son parte integral de esa visión y ese propósito, de ese diseño original de Dios para el manto que al menos a mí me entregó. Pero tú que estás acá, que escuchas, o tú que estás escuchando en las redes sociales, te alcanza también. Y esto es un tema espiritual, no lo puedo explicar de otra manera. Es solo para quienes verdaderamente creen en el Espíritu, que es parte del Señor. Nos dijo estos 2 fundamentos, estos 2 mensajes fundamentales. Primero, consagra tu vida a algo tan grande y asombroso que solo sea posible si te tomas permanentemente de la mano de Dios. Y solo de la mano de Dios. Y el segundo, es imposible expandir el reino de Dios sin presencia y señales de lo sobrenatural. Si aquello que te motiva a levantarte todos los días, aún en contra de críticas, aún en contra de persecuciones, aún en contra de quienes no te entienden, que pueda estar incluso en tu propia casa, es tan grande que dices, es que no sé ni cómo lo voy a hacer. Solo recuerda estas 2 cosas. Si es tan grande, solo Dios lo va a poder hacer. Y si es tan grande, porque es una expansión tremenda del reino de Dios, no va a ser posible sin presencia y señales de lo sobrenatural. Que no te quede la menor duda. Aún en términos de relaciones humanas, aún en términos de necesidades económicas, aún en términos de tiempo, aún en términos de número de personas que te acompañan, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años estudiaba un autor que, por cierto, fue pastor muchos años, por lo tanto, claro, es cristiano, aunque ahora ya no es pastor, es un conferencista a nivel internacional. Le hace
Le da conferencia al mundo, pero con fundamentos cristianos. Poca gente sabe eso. John C. Maxwell. Y él dice, si tú crees que eres líder y cuando volteas atrás de tu hombro no ves a nadie, no te hagas el loco, no eres líder, estás dando un paseo, ¿no? Y yo quiero decirles que sin ninguna duda el Señor me levantó para ser líder. Por eso me llevó a aquella isla en medio del Océano Pacífico con unos 40 líderes suyos de todo el planeta, con los cuales sigo con la mayoría teniendo contacto y he seguido lo que Dios ha hecho a través de ellos. Me levanta como líder aún en lo empresarial. Y cuando veo lo que ha venido pasando en esta obra que lleva poco más de un año y veo el resultado en términos de número, en más de una ocasión he pensado, Señor, ¿qué estoy dando un paseo? ¿No tú me dijiste que hiciera esto? ¿No tú prometes que tú vas a estar así como estuve con Moisés, estaré contigo? Y después de hacerle esa pregunta muchísimas veces, me llevó justo al mensaje que hoy día estoy compartiendo. Regresa a tus fundamentos. ¿Estás viviendo en obediencia? ¿Estás viviendo en lealtad, en santidad? ¿Estás viviendo en lealtad? El Padre, su Hijo y en su Espíritu nos ha entregado una visión y con ello un propósito específico. Establecer y expandir su reino, iniciando con el preparar a la novia para el encuentro con Jesús y también para las bodas del Cordero, para habitar en las alturas del reino de Dios por la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Si yo escudriño esta, porque está en la página web, fue algo que él me dijo y lo escribí tal cual. Hemos estado preparando la novia. El anhelo de mi corazón es que sí lo hagamos. Por número, la verdad es que hablo de número físico, presencia en las asambleas. No podría pensarlo, aunque ese es mi anhelo y me he esforzado. Por el número que visita el blog y las páginas web, diría que sí, aunque tristemente sigue siendo más del 90% fuera de México. Y cuando me escriben de fuera de México. En la semana me escribió una hermana argentina pidiéndome que la ayudara porque había perdido el trabajo y tenía 3 hijos pequeños. Entiendo que está sola. No me ha contestado en mi segunda mensaje. ¿Pero qué te estoy diciendo con esto? Solo por poner un ejemplo. Nadie es profeta en su tierra, dice el Señor. Yo no digo revelar, pero me levanto y digo, Señor, yo quiero romper con eso. Yo sí quiero ser profeta en mi tierra, porque tu país, México, tú lo escogiste para que seamos el inicio de una reforma en la fe. Salmo 139, 23 dice la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo con mucha frecuencia le hago esta oración a Dios. Hay muchos defectos en la personalidad que todos tenemos, pero quiero hablar de mí, porque es el ejemplo que mejor conozco y porque es testimonio. Yo trabajo mucho con eso. Tengo beneficios y virtudes, por decirlo de esta manera, pero tengo cosas que a Dios no le agradan y que a la gente no le agradan. Por eso es que todo el tiempo le estoy pidiendo, Señor, eso. Examíname, Señor, oh Señor, examina mi corazón. Y lo que haya que circuncidar, Señor, circuncídalo rápido. Porque en impaciencia de criatura frecuentemente soy impulsado a anhelar para que de alguna manera sea yo instrumento para llevar al cristiano de hoy a una vida espiritual más profunda. Y déjame decirte que aquí hay paradigmas que romper. Porque cuando hablamos de una vida espiritual y profunda, intensa, de una comunión y una comunicación con Dios, tendemos a pensar como el hombre piensa, es decir, a imaginar a una persona todos los días de rodillas y todo el día, en donde no se comunica con nada, no se comunica con nadie, no hace otra cosa más que estar de rodillas. Yo llegué a escuchar, por cierto, y no voy a decir nombres, no se trata de eso, al respecto de la vida de un hombre muy conocido, un siervo de Dios mexicano muy conocido, en donde sus hijos decían,
De chiquitos, de lo único que nos acordamos de mi papá es de la suela de sus zapatos, ¿no? Porque cada vez que lo buscaban, lo encontraban doblado rodillas y orando con el Dios. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero no necesariamente eso es el estar orando, el estar continuamente consagrado o frecuentemente estar buscando tener una vida espiritual más profunda. No se trata solo de eso. Una vida espiritual profunda implica o incluye que todos tus minutos, todas tus horas, todos tus días de tu vida estés entregado a que Dios sea el que te diga qué hacer. Y tú puedes estar en comunión y en oración con Dios sin estar de rodillas, porque tú puedes estar en un diálogo continuo con el Señor en cada momento de tu vida. Pero sí es mi anhelo en que sea sin dolor y mediante lecciones breves y fáciles. Francamente lo he llegado a pensar. Y no crean que soy el único que lo ha pensado. Conozco que en realidad estos anhelos son en vano, ¿eh? No hay atajos ni rutas fáciles para recibir revelación, visión y luego cumplimiento de las promesas de Dios. No hay atajos. Dios no va a ceder ni se va a inclinar ante ningún afán de ninguna persona, de ningún hombre, aunque sea un escogido de Él, conforme a su palabra. Es bíblico lo que estoy diciendo. Dios nunca ha abrazado y no va a abrazar, no ha abrazado ningún método de nuestra edad de las máquinas. Cosa de la cual tristemente está llena la iglesia hoy. Hay más de una denominación que habla del método expositivo para compartir las verdades de la palabra de Dios. Y lo que estoy diciendo acá es que efectivamente hay ciencia que Dios le ha permitido al hombre, por ejemplo la escatología, por ejemplo la homilética, para compartir, por ejemplo la hermenéutica en cuanto a las leyes que hacen que todo esté relacionado en la palabra de Dios, lo cual confirma que se trata de un solo autor, aunque se hayan sido varias las plumas y los personajes. Pero nada de eso sustituye a tu relación con Dios. Por eso yo comparto en muchas ocasiones, ¿qué será mejor? ¿Conocer la obra de Dios o conocer a Dios? Porque si tú estudias la Biblia vía métodos de este tipo, vía ciencia de hombre, lo que estás haciendo es conocer lo que Dios hace, hizo y seguirá haciendo. Pero eso no te garantiza conocer a Dios. Lo único que realmente puedes hacer para verdaderamente conocer a Dios es tener una relación con Dios. Así que Dios no va a ceder a esos acelerones, por así decirlo. No se trata de poner una máquina de 12 cilindros. No se trata de cambiar un método. No se trata de hacerlo de una manera distinta. Se trata solo de que tengas tu relación con Dios y que sepas que es en el tiempo de Dios y en la forma de Dios y no en la tuya. De tal manera que si no va a ceder el Señor a ese tipo de anhelos de hombre, santos si quieres, pero anhelos de hombre, ¿cuál es la opción que tenemos? Y el Señor me llevó a esta reflexión. El hombre que quiera conocer a Dios no debe considerar como malgastado el tiempo que pase en cultivar su conocimiento. Y que te quede claro que cuando hablo de su conocimiento, el de Dios, no estoy hablando de que te aprendas la Biblia de memoria, ni que te acabes el cerebro y los ojos y le pongas lentes cada vez más gruesos, desgastando tu vista leyendo y leyendo y leyendo la Biblia, aunque sea en método expositivo o en estudios hechos por hombre. De lo que te estoy hablando es de tu tiempo con Dios. Por ello es que nos es necesario darle tiempo a la meditación, a la reflexión y a la oración de aquello que Dios nos deja ver. El conocimiento de Dios solo puede ser por autorrevelación de Dios. Y luego, claro, te lo confirma en su palabra. Y no me lo estoy inventando. Así lo hicieron los santos en la antigüedad. Así lo hicieron los apóstoles. Así lo hicieron la ungida y poderosa compañía de profetas, tanto del pacto de la ley como del pacto de la gracia, porque también hubo profetas en el pacto de la gracia y sigue habiendo. Pero también así lo hicieron todos los miembros de la iglesia de todas las generaciones. Así que no hay otra manera. Es tu relación con Dios.
De eso se trata. Dios es simple. Tienes que buscar que Él personalmente y directamente se autorrevele a ti para que tú recibas tu visión y tu propósito. Y entonces puedas aplicar esto de vivir en obediencia, de vivir en santidad y de vivir en lealtad. En lo particular compartí de la que a mí me dio y la cual tiene algunos acá, ya muchos leyendo y escuchando. Pero hay otras visiones. Solo que a mí me llamó a establecer y expandir el reino y a preparar a la novia. Porque ya sabemos que en Mateo 24:14 dice que el fin de los tiempos solo será cuando se haya compartido el evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Antes no va a ser el fin de los tiempos. Y entonces, cuando venga el fin de los tiempos es cuando llegará Cristo. Mateo 25. Tenemos que hacerlo nosotros si queremos seguir la pisada de ellos. Tenemos que pasar más y más y más tiempo con Dios. Así que vamos a esta visión concreta. ¿Cómo está nuestro ahora? En como parábola a la mexicana, por así decirlo, ¿no? Por aquello de la hora, el ahorita y el ahoritita. Hagamos que nuestro ahoritita mexicano sea el ahora del Señor. ¿Cómo está nuestro ahora? No ayer, no mañana, hoy. ¿Cómo está nuestro ahora? ¿Sabes? Hay una reflexión y un clamor claros, concretos para esta administración. Y es una invitación a detenernos, a hacer un alto en el camino para buscar a Dios, orar y clamar, pidiéndole por su manifestación sobrenatural. Y ya dije, esa manifestación sobrenatural, como me la deja ver Dios, no necesariamente van a ser caricias. Porque cuando tú le pides a Dios, como le digo con humildad, lo hago yo con muy seguido, así en el Salmo 139:23, oh Señor, escudriña mi corazón. A veces hay cosas en tu corazón que no le agradan a Dios, así que no va a ser una caricia su señal. Va a ser circuncisión y exhortación, y eso duele. Pero no es el propósito, no es el proceso, sino el camino y el lugar a donde Él te quiere llevar. Amén. Tú vives un proceso que duele en la carne, que duele en lo natural. Y Él te dice claramente también en Salmos que sus caminos son más altos. Es decir, no deja de ser un camino para ser un objetivo, no. Es simplemente que te lleva a sus alturas. Hasta la estatura, dice, del varón perfecto. En donde puedes caminar si Él ya te ha limpiado, si Él ya te ha redarguido, si Él ya te ha circuncidado, si Él ya te ha cambiado. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Que clamemos que nos dé señal de ese camino. Y nosotros confirmar esa visión recibida o expandida. Como por ejemplo la que ya compartí, que me dio a mí. Así es mi clamor. De tal manera que el propósito es que el Señor te entregue este regalo y tú decidas recibirlo para que su reino empiece a manifestarse en tu vida. Y déjame decírtelo de esta manera. Cuando hablo de regalo, justamente estoy hablando de esa señal que a lo mejor no te va a gustar. Porque si te va a exhortar y te dice, oye, ¿qué crees? Mi regalo para ti es cambiarte en esa área de tu corazón. Y tú piensas, uy, va a doler. Por eso te hablo de ir recibirlo. Porque vas a tener que decidir recibir ese regalo. Porque sabes que te va a doler. Los regalos de Dios a veces, o muchas veces, son así. Porque alcanzar lo que Él te ha prometido implica que seas otro u otra. ¿Lo ves? Y eso duele. Implica una condición de fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Amén. Nuevamente,
oh Señor, escudriña mi corazón. ¿Qué le estoy diciendo? Que creo que lo que encuentre en mi corazón, algunas cosas le agradarán y otras no, y las cambiará. Y eso es fe. Porque estoy dependiendo de Dios en esa oración. Porque no le estoy diciendo, oh Señor, permíteme saber qué realmente hay en mi corazón para ver qué hago para cambiarlo. Que sería la oración del hombre. Déjame ver qué otro doctorado estudio. Déjame ver qué otro estudio bíblico me meto. Eso no cambia el corazón, mi hermano, mi hermana. Eso te llena la cabeza. Y entonces te haces cristiano cebollón, digo yo. Una cabezota llena de ideas y de cosas y de pensamientos. En vez de un corazón enorme lleno de Dios. Tú decides qué quieres. Es condición de fe. Tienes y quieres agradar a Dios. ¿De verdad creo que Dios me habla? ¿De verdad creo que Dios me habla? Porque algunos que anhelan, para cambiar esta palabra desean, que no me gusta, para algunos que anhelan ser maestros de la palabra, pero que no saben lo que dicen ni lo que afirman, insisten en la fe desnuda como la única manera de conocer las cosas espirituales. Pero para ellos la fe es conocer más de la palabra, hace saber más porciones de la palabra. Eso no es fe, mi hermano. Y con ellos se refieren a una convicción de la habilidad en la exposición de la palabra de Dios. Eso no es fe, mi hermano. Eso no es una relación con Dios. Eso puede llegarte a ser erudito de la palabra, pero nunca a ser un ministro de Dios. Para que quede claro. Y convicción que se debe de observar, los demonios comparten. ¿O qué tú crees que los demonios no conocen la palabra de Dios? La conocen mejor que tú y que yo. Es más, conocen a Dios mejor que tú y que yo. Porque ellos fueron echados de su presencia. ¿Lo ves? No tiene nada que ver con convicción. El lenguaje de personas así puede ser: lo he escuchado y recibido en visión. ¿Qué relación puedo yo tener con los ídolos? Te pueden decir. ¿Por qué? Pues porque está en la palabra. Pero si verdaderamente tienes comunión con Dios, tú no puedes amar a un Dios que no es más que una mera deducción de un texto. Tú no puedes amar a un Dios que no es más que una mera deducción de un texto. Léase, tu Dios está en tu mente si tú eres así. Por eso es que cuando te enfrentas con algo que simplemente no puedes comprender, como por ejemplo el mover del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de fuego, milagros y señales en estos tiempos, como tu mente no lo alcanza a entender, dices que eso no viene de Dios. Es por eso que la gran parte del cuerpo de Cristo hoy se la pasa reuniéndose y estudiando la palabra y pensando que de eso se trata el cristianismo. Y luego, claro, gracias a Dios, saliendo a compartirlo y que otros acepten a Cristo. Pero les enseñan lo mismo, que de lo que se trata es de que sigas estudiando y sigas creciendo en el conocimiento de la palabra. No, mi hermano, ese es solo el principio. De lo que se trata es de que tengas una relación con Dios, de que tengas una relación con tu Creador, de que tengas comunión con Él, de que Él se autorrevele, que te dé visión, que te dé propósito, y entonces la palabra de Dios será usada para revelar sus secretos para tu vida. El hombre que ha sido enseñado, con E mayúscula, por poco que sea, le ha sido entregada revelación por el Espíritu de verdad. Quienes han recibido esa revelación se revelarán ante la perversión de conocer a un Dios solo en el texto, que es un ídolo. Y eso es anatema, eso es maldición, y lo dice la misma palabra de Dios. ¿En qué Dios estoy creyendo que me habla? ¿De verdad creo que Dios me habla? Son preguntas que tenemos que hacernos. Y para estar en un proceso recibiendo revelación, tenemos que reflexionar. ¿Quiénes han recibido revelación?
Porque quienes han recibido revelación anhelan conocer más y más a Dios con un anhelo santo. Anhelan fuego en su corazón, anhelan vivir en la intimidad de la comunión personal con Dios. Efesios 4, versículo 3 dice la palabra de Dios: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Y tenemos que decirlo con claridad. Eso es lo último que está pasando en este tiempo. Es que vivamos en paz. Al contrario, si en un lugar y si en alguna fe hay divisiones, es entre los cristianos. ¿Cómo va a avanzar el reino? ¿Cómo va a avanzar el evangelio del reino? ¿Cómo se va a hacer el fundamento de vivir en obediencia, santidad y lealtad si estamos todo el tiempo discutiendo y argumentando de quién es la mejor visión y la mejor sana doctrina, como si hubiera más de una visión y una sana doctrina? Porque el evangelio es el del reino, lo dijo el mismo Jesús: he venido a predicar el reino. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: si alguien dice, yo soy amigo de Dios, y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama. Y puede estar seguro de que es amigo de Dios. ¿De quién quieres ser amigo tú? ¿De quién importa ser amigo y tener una relación? Buscando nuestro origen divino. Para eso es la relación. Pero ¿dónde lo estás buscando? Solo en libros. Porque si lo haces solo en libros, es como buscar entre los muertos al que vive. Porque si es un libro, ya está escrito y no le vas a cambiar nada, está publicado. La razón por la cual es palabra viva la Biblia es si buscas primero en tu relación con Dios lo que su palabra manifiesta. Porque entonces se vuelve palabra viva para tu vida, rema para tu vida. Es vano que en muchas ocasiones buscamos a Dios en ellos, donde su verdad está como enterrada. Hay mucha literatura cristiana, pero tú tienes que leerla en oración, buscando la revelación de Dios en el autor que escribió ese libro cristiano. Porque si lo lees solo como letra, no te va a servir. A Dios se le debe de discernir con inteligencia que viene desde su espíritu. Isaías 11:2 dice la palabra de Dios: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Lo ves? La inteligencia viene del Espíritu de Dios. No es uno, son 7. La verdadera fe en verdad aporta esta certeza. La verdadera fe no es nunca la operación de la razón sobre los textos. Porque donde hay verdadera fe, el conocimiento de Dios será dado como un hecho de la autorrevelación sobrenatural de Dios, que se encuentra totalmente apartada de toda conclusión, de toda lógica del pensamiento del hombre. En no pocas ocasiones, cuando he compartido discipulados en casa, estudios, me he encontrado con hermanos o hermanas que están escuchando lo que se está compartiendo, y que lo digo con humildad, me anhelo y me esfuerzo mucho para que sea siempre Dios el que habla. Y los veo razonando, los veo como tratando de entender. Ah, entonces es por eso que, o entonces va a ser tal cosa por esto. Yo digo, no razones lo que simplemente tienes que creer y obedecer. De eso es lo que nos está hablando el Señor. ¿Qué más da que me entiendas? Lo que quiero es que me creas. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 11 dice la palabra de Dios: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco
nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Ves? Por eso es que tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu de Dios es el que te va a revelar a Dios. Como solo aquella persona que conozca tu Espíritu realmente te va a conocer a ti. A mí me han escuchado hablar en más de una ocasión, no discierno lo que estás hablando. Es decir, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque lo que tu espíritu piensa es otra cosa. Y lo que el Espíritu de Dios me dice es distinto. De eso es de lo que te estoy hablando. Un pastor, un ministro o un ministerio, un oficio de pastor, no se da en un instituto teológico. Es algo que baja del cielo. Es algo que Cristo mismo entrega y viene acompañado de revelación, de discernimiento de espíritus, de espíritu de ciencia, de capacidades de consejería por discernimiento del espíritu de las personas. De eso es de lo que nos está hablando el Señor. Porque hay un tema de conocimiento de Dios versus conclusiones de lógica del pensamiento del hombre. Porque verdaderamente hemos experimentado la presencia de Dios. Porque tristemente para la mayoría de quienes forman la actual iglesia del Señor y que llamamos cristianos, no ocurre así. Y no basta más que preguntar, dice el pastor, y dice el pastor, y dice la palabra en el texto, claro, ¿no? Y tú te dices, ¿pero qué te dice Dios? ¿Hay en realidad una verdadera experiencia de la manifestación de la gloria, la unción y el poder de Dios en tu vida o en la vida de las gentes que tú conoces? Porque sabes, la iglesia hoy tiene muchas ideas teológicas y comparte muchas ideas teológicas, buenas, no digo que malas, en lugar de promover, por decirlo de esta manera, un encuentro personal con Él. Y por tanto, el resultado es que hay mucha falta de conocimiento de Dios. La iglesia hoy está llena de conceptos religiosos. En 2000 años hemos avanzado poco en eso, ¿sabes? Los fariseos de aquel tiempo, ahora tenemos otro tipo de fariseos. Que están más buscando y vigilando el cumplimiento de la teología y de la doctrina de la denominación que buscando la presencia, la comunión y el conocimiento de Dios. Luego entonces hay cristianos, muchos, la mayoría y cristianas, con debilidad en los corazones. ¿Sabes por qué? Tienen falta de carácter, falta de ánimo, falta de espíritu, falta de fortaleza en el alma, porque no tienen certeza, porque no hay verdad. ¿Y sabes por qué no hay verdad en sus corazones? Porque no habita el espíritu en ellos. Porque ni saben de qué estamos hablando cuando les hablamos de ello. ¿En qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en obediencia? ¿Estamos viviendo en santidad? ¿Estamos viviendo en lealtad? ¿Comprendemos, discernimos siquiera de qué se trata la obediencia, de qué se trata la santidad o de qué se trata la lealtad? De eso es de lo que Dios nos está hablando hoy. No hay habitación de Dios porque no hay conocimiento de Dios. Y por cuanto no hay conocimiento de Dios, no está el Espíritu Santo habitando en el corazón de quienes creen. ¿Qué creen? Porque de que creemos todos, ¿no? Pero llegado el momento de la prueba, cuando verdaderamente es prueba, porque a veces no es prueba, A veces, la mayoría de las veces, es meramente resultado de tus decisiones del pasado. Tu presente está formado de dos cosas: de los decretos de Dios y de las consecuencias de tus decisiones pasadas. Nada más. De la voluntad de Dios y de las consecuencias de las decisiones pasadas en tu vida. Pero eso sí, crees que crees. Hasta que Dios, cuando verdaderamente tienes comunión con Él y entonces el Espíritu Santo empieza a habitar en ti, Hechos 2, Hechos 1, Hechos 19, Juan 3, versículos 3 al 5.
Es que viene porque el Espíritu de Dios conoce a Dios. Y solamente cuando tienes el Espíritu de Dios habitando en ti, empiezas a tener revelación de Dios, ¿ves? Y entonces verdaderamente conoces a Dios y empiezas a creer su verdad, no tu pensamiento. En Primera de Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13 dice la palabra de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Luego entonces, ¿de qué manera se revela Dios? ¿De qué manera se revela Dios? Por medio del Espíritu. La verdadera vida cristiana tiene siempre que incluir un encuentro genuino y entonces una comunión personal e íntima con Dios, lo cual se debe de manifestar con señales que son evidencia de lo sobrenatural en lo natural. De lo sobrenatural en tu vida. Nuevamente, aunque eso sobrenatural sean exhortaciones y correcciones, porque luego nos encanta pensar que lo sobrenatural solamente es lo bonito. No, lo sobrenatural también es la corrección. Que Dios no te deja hacer algo o por haberlo hecho te redarguye. En Marcos 16, 14 al 18, hablando de estas manifestaciones de lo sobrenatural, dice la palabra de Dios. Luego Jesús se les apareció a los 11 discípulos mientras ellos comían. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Ellos no habían creído en lo que le habían visto resucitado. Aquí me detengo. Está hablando de los 12, 11 en este momento. Y les está diciendo que los reprende, que los exhorta, que los regaña. ¿Por qué? Por su falta de confianza y por su terquedad. Porque no habían creído a otros que ya habían visto. Es decir, Cristo resucitado primero se les reveló a otros que no eran sus 11. Y esos otros que no eran sus 11 sí creyeron. Los 11 no. Hasta que no se les aparece. Es decir, no solo fue Tomás, Tomás fue un poco más terco. Tomás dijo, yo hasta que no ponga mi dedo en sus agujeros, en sus manos y en su costado, no creeré. Fue más terco simplemente, pero ellos también, Estos otros 10, por decirlo así, también. Y Jesús los regaña. Jesús les dice en el versículo 15 de Marcos 16, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Amén. Y yo sé que quienes están acá, si no todos, o de los que escuchan, a lo mejor pocos, han sido usados por Dios de la manera que describe Marcos 16. Entonces verdaderamente han o hemos creído. Proverbios 2, versículos 1 y 6 dice la palabra de Dios, 1 al 6, perdón, dice la palabra de Dios. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene el conocimiento? De su boca, dice la palabra de Dios. Proverbios 2.
versículo 6. Conocimiento y sabiduría solo vienen directamente de la boca de Dios. Le hace de su espíritu. En Apocalipsis 19:16 dice la palabra de Dios, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios habla del Rey de Reyes, ¿de quién habla? De Cristo. Si tú ya eres hijo o hija de Dios, entonces Dios se está hablando de ti y de mí cuando habla de los reyes del rey. Y un rey declara y decreta, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que no es cierto lo de las declaraciones y decretos? Lo que Dios habla, lo que el Rey de Reyes habla es decreto. Y si tú representas al Rey cuando hablas, puedes decretar. Amén. Somos reyes que debemos de servir al mundo creado por Dios y que es una extensión de su reino. Nuestro servicio no es para el hombre, nuestro servicio es para Dios. Reyes siervos. Somos parte, si ya estamos en esa posición y con esa identidad, y entonces ya vemos la herencia y empezamos a recibir de a poco esa herencia, es que somos reyes siervos, sirviendo al reino y al rey. No al mundo. Servimos al reino y al rey, pero como reyes, como gobernantes, no como esclavos. Cuando en el Antiguo Testamento se usaba la palabra siervo, el vocablo asociado sí quiere decir esclavo, para que quede claro. Pero en el Nuevo Testamento, en el Pacto de la Gracia, ya no se habla de siervos, se habla de hijos de Dios, se habla de hijas de Dios. Por eso es que es un reino de reyes siervos, al reino, como hijos. En Lucas 22, versículos 25 al 26, dice la palabra de Dios: pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorearán de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, el que dirige como el que sirve. Entre mayor tu humildad y tu servicio a Dios, en más estatura vas a crecer delante de Dios. El reino funciona sobre la base de un liderazgo de servicio. El verdadero liderazgo en el hombre o en el verdadero liderazgo cristiano no es el que está atrás dando órdenes. Es el que va al frente dando ejemplo con su testimonio para que Cristo sea visto delante de sus ojos en ti. Y es que la naturaleza del reino es que, habiendo pasado por la puerta, lo vital, lo crítico, lo importante verdaderamente para nuestro crecimiento espiritual es discernir la naturaleza del reino, del cual ahora somos ciudadanos. ¿Qué tipo de reino es este? Y tú lo debes de conocer. Si eres ciudadano verdaderamente del reino, si ya tuviste posición y la identidad del reino y entonces recibiste del rey ciudadanía para poder ser parte del gobierno del reino, entonces tú empiezas a discernir, a ver y a discernir por la revelación de Dios de qué se trata el reino. Porque no es un reino como el de los hombres. Nuestros corazones deberán de reflejar el corazón de Cristo. ¿Cómo es el corazón de Cristo? También se molestaba Jesús, También llamaba y exhortaba. Casi siempre lo hizo con mucho amor, con mucho tacto, con mucha sensibilidad.
Solo una vez utilizó la violencia. Y fue cuando encontró a los mercaderes en el templo del Padre transando. Ahí sí los agarró y los sacó a patadas. ¿Cuál es tu carácter? ¿Dejas que tu temperamento te gane? Hablo en primera persona, no crean que no lo reconozco también. Pero puedo decir que puedo guardar la paciencia cada vez más veces. Porque si no hay dominio propio, que es el último de los dones del Espíritu, no hay crecimiento espiritual. Tú puedes exhortar a la gente, llamar a la gente, decirles, apuntarles en donde Dios está diciendo que no están haciendo lo correcto, pero no por eso tú tienes que ser altisonante ni violento. Porque la autoridad te la da Dios y no hay necesidad de que lo hagas de otra manera. Excepto cuando se trata que atacan a Dios mismo y al Espíritu Santo, que el propio Jesús dice que eso sí no se perdona. Nuestros corazones deben de reflejar el corazón de Cristo, pero también su mente. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Todo lo que Dios dice y hace se relaciona con su reino. Así que cuando alguien viene y te dice una cosa que tú sabes que ni siquiera está en el propósito de Dios y en el reino de Dios, tú puedes desechar eso inmediatamente. Aunque sea un hijo o hija de Dios, aunque sea un líder o pastor. Porque solo siendo uno con Él, solo siendo uno con Dios, podemos tener su corazón. Solo siendo uno con Él, podemos tener su mente. Y entonces verdaderamente ser sus hijas, ser sus hijos, ser herederos junto con Cristo, ser embajadores, ser reyes que gobernamos su creación. Una creación que debe volver a ser una extensión de su reino celestial acá en la tierra, que ese es el diseño original de Dios. ¿Lo ves? Y hoy tenemos que reconocer que tenemos milenios con crisis en la creación. Por ejemplo, guerras y de rumores de guerras, también dice la palabra de Dios. Pero hay una crisis social. Esto de la libertad de género y la equidad de género. Y hago lo que quiero y los hombres son iguales en las mujeres. Y hay una crisis económica, ¿no? En todo el mundo, ya no es un país o una región o una zona. Es en todo el mundo la crisis económica. Crisis racial, porque aunque ahora no todos los colores son iguales y todos somos iguales, sigue habiendo esclavos en pleno siglo XXI. Hay zonas del mundo donde hay esclavos. Vamos, en Chiapas hay esclavitud. Si no sabía. Va medio disfrazada, pero hay esclavitud en este México. Hay una crisis de fe, hay una crisis religiosa, aún entre los propios hijos de Dios. Apenas hay un evento en donde hay algo que organizar. Pasó con la visita del cristiano, el hermano T.B. Joshua de África. Y para que pudiera venir aquella vez hace ya casi 2 años, ya no recuerdo cuándo fue. Sí, como 2 años. No, año y medio. Había habido otros 2 intentos en los 4 años anteriores y no se habían podido lograr, porque a la hora de ponerse de acuerdo de quién iba a ser el líder, nunca había acuerdo. ¿Saben qué tuvo que hacer el hermano Joshua? No permitir que el liderazgo estuviera en México. Él envió un grupo suyo a que organizara todo. Solo entonces pudo venir. Fue la única manera. Hay una crisis en la fe, hay una crisis en la religión, hay una crisis de liderazgo, una crisis de valores, una crisis empresarial. Todo está en crisis. ¿Y saben por qué todo está en crisis? Porque el mundo depende más del propio pensamiento del hombre que de la fe y de Dios. Solo que ante todo eso hay buenas noticias. Y las buenas noticias están relacionadas con el reino. Porque quienes vivimos y caminamos en el reino de Dios, cada día puede ser un buen día, a pesar de las circunstancias en que vivimos, como mundo, como país, como estado, como familia, en lo personal. Cada día puede ser un buen día, por complejo que amanezca cuando nos despertamos. Porque el simple hecho de que podamos respirar al momento de abrir los ojos es que estamos vivos, y esa vida, esa chispa de la vida en nuestro corazón.
Yo no sé si ustedes sepan que el corazón funciona con electricidad. Y que la maravilla de eso, por ejemplo, cuando hay trasplantes de corazón, que era la duda por la cual durante milenios nunca se intentó algo así, hasta que en el año 67 Christian Barnard, cirujano sudafricano, se animó a hacer el primer trasplante, y cuando le preguntaron, bueno, pero una vez conectadas el corazón, conectados las arterias y las venas, ¿cómo vas a echar a andarlo? Y él había recibido una especie de revelación y dijo, con un garnucho. ¿Cómo que con un garnucho? Sí, un golpecito con el dedo en el corazón. Eso es lo que echa a andar el corazón en una operación de cambio de corazón, por si no lo sabían. Y entonces tú te preguntas, ¿what? Quizá lo más complejo en la creación se echa a andar con un garnuchazo. ¿Cómo le decimos en México? No me acuerdo ni cómo le decimos en México. ¿No? Un golpecito en el corazón. Así, ¿verdad? Tiene que ser Dios con nosotros en ocasiones. Estamos fríos. No nos movemos, y no estoy hablando de salir a las calles a evangelizar. Simplemente estoy hablando de buscarlo a Él. Todo lo que tiene que hacer Dios es darnos un pequeño toque en el corazón. Por eso es que David, con toda sabiduría y en la revelación de Dios, dice en Salmo 139, 23, escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón. No importa cuánta tribulación, cuánta confusión nos rodee en este mundo. El reino de Dios es estable. Los gobiernos de este mundo se mueven, se sacuden, entran en crisis, no son confiables, la economía mundial es impredecible. El reino de Dios, en cambio, es estable, es predecible, da certeza, siempre provee, y sus tesoros espirituales, naturales, económicos y el tipo que sea, son eternos e inconmensurables. Nunca se van a acabar. El gobierno de Dios está firmemente establecido desde la eternidad y estará en su mismo lugar a través de la eternidad. Por lo tanto, es seguro, fuerte e inconmovible. A diferencia de los gobiernos de este mundo, el reino de Dios está fundado en principios eternos que nunca se desvanecerán ni desaparecerán. Y en todo ello, ciertamente, el hombre, la raza humana, ha intentado muchas fórmulas, métodos, modelos, sistemas económicos, sistemas de gobierno, formas de administración, ante tan grandes problemas que enfrentan. Pero todos esos métodos, modelos, sistemas de gobierno, financieros, son surgidos de su mente. Uno de ellos, por cierto, es la religión. La religión es un invento del hombre para sustituir el gobierno de Dios, cuando en realidad todo lo que hay que hacer es creer en Cristo, hacerte uno junto con el Padre y Cristo por medio del Espíritu Santo, recibir posición e identidad y ciudadanía del reino y gobernar el reino. Y ya. Claro, y digo, y ya, porque eso solo tenemos que creerlo, no entenderlo. Porque si lo creemos, lo empezamos a vivir, aunque no lo entendamos. Dios no nos envió una religión, Dios nos envió su reino eterno e inconmovible por medio de su Hijo, Jesucristo. Pero junto con Él, el mismo Cristo es la puerta de acceso al reino. Jesús ministró sobre el reino. Esa fue y es y sigue siendo su misión principal. Que seas salvo para que vivas en el reino. En el que está acá, no en el que está en los cielos. No tienes que esperar a estar en los cielos. En este tiempo, tristemente, la iglesia predica de muchas otras cosas en vez de ministrar el reino de Dios. Hay 5 propósitos de Cristo. 5 propósitos que se desprenden de este evangelio y las buenas noticias del reino de Dios. Cristo vino a restablecer el reino de Dios en la tierra por medio del hombre. Cristo vino a restablecer la justicia
y santidad de la humanidad. Estar apartados para Dios, para el propósito de Dios. Cristo vino a restablecer al Espíritu Santo en el hombre. Porque una vez que cayó Adán y Eva en el pecado original, lo primero que ocurrió es que perdieron su relación con Dios porque el Espíritu Santo los abandonó. Cristo vino a equipar a la humanidad para el liderazgo del reino. Porque tú no puedes gobernar si primero no estás en la posición, luego en la identidad del reino, la recibes y entonces eres ciudadano del reino y entonces tienes acceso al gobierno y a la herencia, a los tesoros del reino. Tienes que recibir un equipamiento, es un proceso, no es que de un día a otro eso suceda. Y por último, quinto, Cristo vino a restablecer el gobierno del reino de Dios sobre la tierra a través de la humanidad y con ello a restablecer la administración del reino de Dios por medio de los reyes terrenales de Dios. Y cuando comparto que Jesús vino a restablecer el reino de Dios sobre la tierra, eso implica que en un tiempo ese reino ya estaba aquí. Cristo no trajo un reino nuevo. Cristo trajo un reino que ya era antiguo, viejo. Trajo el reino original que se había perdido. Porque en el pecado original, en el jardín del Edén, Adán y Eva cedieron los derechos legales a Satanás. La comunión de Dios con Adán y Eva era el Espíritu Santo, como lo es ahora en ti y en mí, si verdaderamente el Espíritu Santo habita en ti. Cristo mismo lo dice en Juan 17, Señor, haz que estos sean haz que así como tú y yo somos uno, haz que estos sean unos conmigo y contigo. ¿Y cómo hizo eso Jesús? Dejándonos al Consolador, dejándonos al Espíritu Santo. Así que el pecado corrompió e hizo los vasos profanos que resultaron ser impuros para la habitación del Espíritu. Por eso abandonó el Espíritu a Adán y Eva, perdiendo así la única conexión que tenían la tierra y el reino de Dios. Por eso es que dejó de ser dominio y territorio del reino de los cielos para empezar a ser dominio de Satanás, del príncipe de este mundo, como habla la Biblia. El cielo es el ámbito del Padre, el contexto, el dominio espiritual, aunque mucho más grandioso y real que cualquier reino del mundo. Dios es Rey de los cielos, Él es el Señor de todo, de la creación. Así que vamos a reflexionar. Tenemos que restablecer la justicia y la santidad de la creación de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron al Espíritu Santo, perdieron su comunión con Dios, perdieron su posición e identidad del único gobierno, el reino de los cielos. Y aunque habían sido creados para dominar la tierra, con su comunión con el reino de Dios ininterrumpida, no sabían qué hacer y cómo hacerlo cuando fue interrumpida. Fueron echados del jardín del Edén. Y había un precio de sangre. Todo eso lo describe la Biblia. Adán y Eva perdieron completamente la visión de su propósito. Como chivo sin mecate, digo yo. Como borrego sin pastor. ¿Te suena conocido? Y desafortunadamente aún hoy, a casi 2000 años de que Cristo subió a la derecha del Padre, año 2033, ¿será eso? Y además dejó al Consolador, al Espíritu de verdad. La que debiera ser su iglesia no vive su justificación y tampoco vive en la santidad como su propósito. ¿Seguimos buscando aún como hijos de Dios soluciones e interpretación por medio de la exposición de la palabra, en vez de buscarlo por medio de tu relación con Dios? Jesús nos regaló la oportunidad de restablecernos en su justicia, es decir, de restablecernos en la posición correcta delante del Padre. Santidad. En tanto no estemos en la posición y con la identidad de reino que Dios diseñó para nosotros y de las cuales nos entregó la llave
para abrir la puerta de acceso a la santidad que nos habilita para recibir nuestra porción de la herencia, hacemos estéril el sacrificio de Cristo en la cruz. Si no estamos en la posición y con la identidad de reino que nos da el acceso al reino mismo en la puerta que es Cristo, bautismo del Espíritu Santo, habitación en nosotros, ¿de qué sirve entonces el sacrificio de Jesús? Si no estamos viviendo como ciudadanos del reino y no solo estableciendo, sino expandiendo el reino, que fue a lo que fue enviado Jesús, en realidad no hemos hecho el trabajo y hacemos estéril el sacrificio de Jesús. Tenemos que reflexionar cómo estamos viviendo. Yo hablo de cómo me pide Él vivir con respecto a la visión y el propósito que Él me dio. Yo hablo de vivir conforme al propósito que Él me dio. ¿Vivo en obediencia? ¿Vivo en santidad? ¿Vivo en lealtad o no? Así es que reflexionemos en ello. Oremos y clamemos en ello. ¿Cómo restablecer nuestra santidad perdida en el jardín del Edén? Pero eso, mis hermanos, va a ser el mensaje de la siguiente semana. Así que por el día de hoy vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu bendición. Te damos gracias, Señor, porque has traído a nosotros palabra viva, palabra que exhorta, palabra que redarguye, Señor, palabra que hace, Señor, que nuestro corazón, Padre, pero nuestro anhelo se muevan, se acerquen a tu voluntad y a tu propósito, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz. No permita, Señor, que nada estorbe, Padre bendito. Que entendamos, Señor, que recibamos, Padre, que activemos lo que tú tienes para nosotros. Y tócanos, Señor, para que levantes en nosotros el querer como el hacer. Y que cuando, Padre bendito, tu manifestación en señales sobrenaturales, Padre, y estas no solo sean para la caricia, Padre, para el agrado, Señor, para el abrazo, pero tengan que ser de exhortación, para cambio, redarguyendo, para cambiar corazones, Padre. Que escudriñen nuestros corazones y lo que encuentres algo no te agrada y lo quieras cambiar, Padre, lo recibamos aunque duela, Padre mío. Pero que hablemos, Padre bendito, de aquello para lo cual tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, fue enviado. Que lo aceptemos, Padre, y que lo compartamos, Señor, tu Evangelio del Rey. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, solo y sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas. Ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano, porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú.